Buenos días, licenciado, compañeros. Mi nombre es Roberto Carlos Flores Tardío, estudiante de la carrera de Actividad Física. Esta es la materia de Psicosociología aplicada a la actividad física. Docente Daniel Gutiérrez, sexto semestre. Como introducción tenemos que este presente trabajo de investigación está enfocado en el comportamiento negativo que hay en el fútbol boliviano, tanto en jugadores de fútbol como entrenadores de fútbol. Si bien el comportamiento negativo que hay actualmente en el fútbol boliviano está dando de mucho de qué hablar, entonces a raíz de eso este presente trabajo de investigación se enfocará en analizar y comprender aquellas raíces que se dan acerca del comportamiento negativo, y específicamente este trabajo de investigación está enfocado en el ex director técnico de fútbol, Julio César Valdivieso, que actualmente es dirigente deportivo de la selección boliviana de fútbol. Como deporte tenemos el fútbol, y dentro de los antecedentes tenemos tres, y uno de ellos sería donde se le culpó, o bueno, se le mencionó al director técnico en ese entonces de Always Ready, Julio César Valdivieso. Se le acusaba de que él había hablado con sus jugadores para que no rindan al 100% en un partido, y se le acusaba de eso, y él en una conferencia de prensa dijo: en mi vida le diría a un futbolista que vaya para atrás, preferiría darme un tiro. Esa fue una de los comportamientos negativos que por parte del entrenador Julio César, ¿no? También tuvo otro antecedente que sería en el mismo club, donde se le acusaba de que él había tenido actos racistas con el jugador Borja. Y también tenemos otro que fue hace mucho tiempo, donde dirigió el club de Aurora de Cochabamba, donde él hizo debutar a su hijo de 12 años y luego de eso lo despidieron. Y en una entrevista él mencionó que dice: lastimosamente a mucha gente no le gustó el debut de mi hijo, a mí no me van a imponer si pongo a alguien de mi familia o no. Eso es lo que dijo el en ese entonces director técnico de fútbol de Aurora. También tenemos sobre su dirigencia, bueno, donde él estaba a cargo de la selección de Palestina. Comentó que no había logística, y lo que pasa es que no tenemos una forma de vivir, una forma de pensar, y nosotros nunca se puede contar con lo que uno quiere. Un trabajo difícil, pero al final muy agradecido porque me ha servido de mucho, una experiencia de vida muy importante. Él salió a dar esos comentarios porque vio que en la selección de Palestina no había mucho compromiso por parte de los jugadores de fútbol, ¿no? Es decir, que netamente los jugadores de fútbol no se enfocaban al 100 en el deporte, ¿no? Y bueno, pasando a otro punto, tenemos el árbol de problemas. Como problema principal tenemos el comportamiento negativo en el fútbol boliviano. Como causa, en este caso yo lo puse arriba,
sería el ambiente familiar disfuncional. Dentro de esto influye mucho en el director técnico o en los directores técnicos su ambiente familiar, ¿no? Cómo es que se relaciona con su pareja, eh, cómo se llevan, porque da mucho de qué hablar si uno tiene una pareja que no lo apoya, que no le brinda seguridad. Entonces al uno no estar seguro o tener muchos problemas familiares, lo que hace es ir a los entrenamientos a dirigir y poder discutirse con cualquier jugador o agente deportivo que esté en los entrenamientos, ¿no? Dentro de eso tenemos sus efectos que serían los problemas académicos. Como lo mencionaba, va a tener discusiones en caso de no tener una buena relación en su ambiente familiar. Y como otra causa tenemos las influencias negativas del entorno. Dentro de esto también da mucho de qué hablar el cómo uno se relaciona o con qué tipo de personas está conviviendo, está relacionándose. Si uno se junta con una persona que es de mente pobre, es decir, no tiene ganas de crecer, no tiene ganas de salir adelante, pues lo que va a ser contagiar a, a esa misma persona, o sea, se va a contagiar y va a ser de mente mediocre. Entonces, eso también es una causa y su efecto sería el aislamiento social. Es decir, que si en caso de que él se deje influenciar por personas negativas, él lo que va a hacer es dejar a un lado a personas que le quieran influir cosas positivas y él lo que va a ser aislarse, ¿no? Dentro de esto también tenemos las experiencias traumáticas. Esto ya va más a su pasado de cómo es que se ha relacionado o cómo es que vivió su niñez, su adolescencia, ¿no? Y dentro de esto tenemos relaciones interpersonales deterioradas. Como siguiente punto tenemos objetivos. Tenemos el objetivo general y objetivo específico. Dentro del objetivo general es que a través de este trabajo de investigación se ha planteado analizar y comprender las raíces inconscientes que impulsan al comportamiento negativo del fútbol boliviano por parte de los directores técnicos. Como objetivo específico tenemos describir los datos de entrenadores y sus tipos de temperamentos, identificar los conflictos emocionales y traumas vivenciados que pueden estar influyendo en dichas actitudes negativas. Como otro objetivo específico tenemos promover un cambio cultural dentro del fútbol boliviano, fomentando la empatía, la resolución de conflictos y la comunicación efectiva entre los jugadores, directores técnicos, dirigencia y público en general. Como marco teórico tenemos el temperamento colérico, que es el que más predomina en los entrenadores de fútbol. Más adelante les mostraré un porcentaje que se obtuvo, ¿no? En este sentido, la persona con temperamento colérico está caracterizada por un sistema nervioso rápido y desequilibrado, lo que les permite poseer un nivel elevado de sensibilidad, de actividad tanto física como mental. Prestan mucha atención y tienden a estar concentrados en sus actividades. Según Hipócrates, este temperamento se caracteriza por el predominio de la bilis amarilla, lo que los hace personas explosivas. En razón al temperamento impulsivo, la persona colérica en estados de mucho estrés y mucha presión puede provocar decepción y a la vez enojo. Como se lo mencionaba, es decir, que cuando
Un entrenador de fútbol tiene este temperamento impulsivo, cuando siente mucha presión y mucho estrés, lo que hace va a ser enojarse, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo podemos trabajar con una persona de temperamento colérico. Un colérico solo presentará atención a quien considere competente en la materia o coherente en aquello que dicen. Para llegar a trabajar con un colérico es necesario ganarse su confianza y respeto. También se puede presentarles retos. Las dificultades lo estimulan, ya que ellos siempre buscan ponerse a prueba. ¿Por qué en los entrenadores de fútbol profesional boliviano predomina el tipo de personalidad colérico? Fromm plantea que la principal motivación humana es la búsqueda de un sentido de pertenencia y conexión con los demás. Destaca la importancia de las relaciones interpersonales, cómo influyen en el desarrollo emocional y psicológico de una persona. Erickson propuso 8 etapas de desarrollo, cada una con crisis psicosocial específica que debe resolver para alcanzar un desarrollo saludable. Cada etapa presenta un periodo crítico donde el individuo enfrenta desafíos que influyen en su desarrollo y formación de la personalidad. Bueno, acá abajo tenemos algunos datos y sus tipos de temperamento de los entrenadores, ¿no? En cuanto, bueno, acá tenemos el melancólico que está con celeste, el sanguíneo que está con rojo, el colérico con amarillo y el flemático con verde. Como entrenadores internacionales tenemos a José Mario dos Santos y Mourinho, que es colérico, con temperamento colérico, a Pep Guardiola con temperamento sanguíneo, a Xavi Hernández con temperamento colérico. Y en cuanto a directores técnicos nacionales tenemos a Víctor Hugo Antelo, que es temperamento colérico, José Enrique Peña, temperamento flemático, a Pepe, que tenemos con temperamento colérico, a Erwin Platini Sánchez, que tenemos con temperamento colérico, y a Cristian Fará y Álvaro Peña con temperamento colérico. Y con temperamento flemático tenemos a Napoleón Cardoso. Acá tenemos el porcentaje que se pudo ver, que tenemos a muchos entrenadores de fútbol con temperamento colérico, ¿no? Como siguiente punto tenemos la motivación. Utilizando la teoría de motivación de Maslow y su pirámide, debemos tomar en cuenta que cada persona es única en el mundo y que el temperamento colérico puede variar según la persona, por lo que es esencial adaptar el enfoque de motivación según las preferencias y necesidades individuales. Debemos escuchar activamente a las personas coléricas y comprender sus objetivos y aspiraciones. Esto para que les permita tener confianza, sentirse motivados y comprometidos con su trabajo, además de asegurarse de proporcionar un entorno de apoyo donde se pueda expresar sus opiniones y contribuciones de manera efectiva o afectiva. También tenemos las dinámicas de motivación, tenemos la autorreflexión, el ejercicio físico, la terapia de grupo, la terapia del aire. Dentro de la autorreflexión tenemos que pide a la persona que reflexione sobre sus situaciones en las que la ira ha sido perjudicial en el pasado y cómo se han sentido después de expresar su ira. Como ejercicio físico tenemos que la actividad física tales como la natación, el ciclismo y el yoga pueden ser una excelente manera de liberar la tensión y canalizar la ira de manera positiva. Como terapia de grupo tenemos que considerar la posibilidad de surgir a la persona colérica, unirse a un grupo de terapia donde puedan compartir sus experiencias y aprender estrategias de manejo de la ira. También tenemos la terapia del aire. La terapia del aire puede ser beneficiosa para personas coléricas de cualquier edad. La terapia de la ira puede ser llevada a cabo por un profesional capacitado en salud mental.
Bueno, en conclusión tenemos que la solución para el problema del temperamento colérico en directores técnicos de Bolivia se basa en la comprensión de sus necesidades motivacionales a través de la pirámide de Maslow y la teoría de Erich Fromm. Podemos potenciar su rendimiento y maximizar su contribución al equipo y al deporte en general, al apreciar y canalizar su pasión y energía hacia metas significativas. Se pueden convertir en líderes efectivos y modelos a seguir dentro y fuera del campo de juego. La combinación de la pirámide de Maslow y la teoría de Erich Fromm pueden proporcionar una guía valiosa para abordar este aspecto de la administración deportiva y maximizar el potencial de los líderes apasionados y enérgicos como lo son los directores técnicos con temperamento colérico. Bueno, y más abajo acá tenemos algunos entrenadores que hablan sobre el manejo de la ira, sobre la presión. Tenemos acá a Arsene Wenger, el ex entrenador del Arsenal, que ha hablado sobre cómo aprendió a manejar su ira a lo largo de los años y cómo trabajó en su autodominio emocional. También tenemos a Jürgen Klopp, que es el entrenador de Liverpool, que ha mencionado en entrevistas cómo ha trabajado en su temperamento y control emocional a lo largo de su carrera. Tenemos a Marcelo Bielsa, que también ha dado un comentario sobre el reconocido entrenador argentino que ha hablado sobre la importancia del autocontrol y cómo ha trabajado en su temperamento y reacciones emocionales. Tenemos a Luis Enrique, el ex entrenador del Barcelona y la selección española, ha mencionado en entrevistas que ha trabajado en su manejo de la ira y la gestión emocional. Bueno, como podemos ver que esto del manejo de la ira y sus emociones que ellos tienen, es muy importante que lo puedan tratar o puedan consultar con profesionales en el área para que puedan tener un comportamiento positivo en el fútbol, en su desempeño dentro del área deportiva, ¿no? Y tenemos también los anexos y eso sería todo. Muchas gracias.